librando dos batallas en paralelo y va victorioso en ambas. El 2009 se convirtió en rostro de la campaña de Sebastián Piñera para llegar a la presidencia, en el que promovía un acuerdo de unión civil que finalmente fue aprobado en el gobierno siguiente, en el 2015. Y hace exactamente un año, el 22 de octubre de 2015, se celebró el primer acuerdo de unión civil. Y Luis, presidente de la Fundación Iguales, lo vivió con un riñón nuevo. Y esa es su segunda batalla, la donación de órganos. Hoy estamos con Luis Larraín, presidente de la Fundación Iguales, ingeniero civil de la Universidad Católica, para hablar de estas dos batallas que se dan en paralelo, la diversidad y también la lucha por la donación de órganos. Luis, muchas gracias por recibirnos a todos aquí en tu casa y darnos este espacio de conversación. Feliz de tenerlos acá, Mati, y a todo el equipo. Muchas gracias. Luis, esta semana salió este desglose de la encuesta CACEN que revelaba que el 1% de la población de los chilenos mayores de 18 años se declaraba homosexual o bisexual, mientras que las cifras globales hablan de una realidad distinta, que va entre el 5 y el 8%. ¿Qué te dice a ti esta cifra? Mira, primero valoramos que el Ministerio de Desarrollo Social haya incluido preguntas sobre diversidad sexual, porque es primera vez, y creo que es muy importante tener estadísticas oficiales, porque la población LGBT no necesariamente tiene las mismas características. Por ejemplo, sabemos que hay muchas más tasas de depresión, de suicidio, hay más tasa de población en situación de calle, que es de la diversidad sexual, también algunas enfermedades de transmisión sexual, por lo tanto se valora. Ahora la cifra, que es 1,4, si incluimos el 0,4 de personas que se declaran bisexuales, es bajo, efectivamente, pero hay una serie de razones que explican que sea bajo. Y no es necesariamente que la encuesta esté mal hecha ni nada, sino que al ser primera vez que se pregunta, probablemente hay cosas que ajustar y probablemente la gente no se atreve a decirlo. Porque, la pregunta era, ¿cuál de las alternativas define mejor su orientación sexual? Y las posibilidades eran heterosexual, gay, lesbiana, bisexual u otra. Y esa la respondía además la persona que vivía en la casa. No la respondía necesariamente todos los integrantes de la familia. Para los menores de 18 contestaba el jefe de hogar o la persona que estuviera respondiendo la encuesta. Y algunas preguntas más personales había que hacérselas a los miembros de la familia mayores de 18. Ahora, esto probablemente se hacía delante del resto de la familia, por lo tanto, alguien que no hubiera salido del closet ante su familia, alguien que no hubiera vivido el proceso interno de salir del closet, o sea, a mí me hubieran preguntado en una casena hace 15 años y habría dicho que soy heterosexual. Alguien que tiene miedo a alguna consecuencia negativa en su trabajo, en el barrio, en fin, tampoco lo va a contar, por lo tanto es natural que esta cifra sea más baja de la real, y creo que a medida que vayamos avanzando como sociedad la gente se va a ir atreviendo más a decirlo. Por lo tanto, ¿cuál es la estimación que tienen ustedes del porcentaje de población en Chile mayor de 18? Porque también la menor, ese ya entra tal vez en otra medición, pero ¿cuál es el porcentaje que, de acuerdo a los cruces de información que tienen ustedes, podría llegar? Mira, creo que sería irresponsable darte un número, porque no hay un consenso mundial sobre cuál es el número. Los estudios son bastante incipientes. He visto estudios que dicen desde el 2% hasta otros que dicen el 13%. Por lo tanto, yo creo que sí, la cifra que dices tú entre 5 y 8, quizás 10% es razonable, pero prefiero no casarme con un número. Ahora, tú decías, tal vez si se lo preguntan delante de la familia, una persona no lo va a reconocer porque todavía puede traer consecuencias. Si bien Chile ha avanzado, no ha avanzado lo suficiente. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene hoy día declararse homosexual? Bueno, en el trabajo, sobre todo, hay una percepción de que te puede perjudicar. De hecho, en un estudio que hicimos el año pasado con la consultora Gestión Social y patrocinada por el Ministerio del Trabajo, vimos que el 78% de los trabajadores de la diversidad sexual no revelaban su orientación sexual o su identidad de género en sus trabajos.
y eso muestra de que hay un temor a no ser ascendido, por ejemplo, hay un temor a no sé, no recibir un aumento de sueldo, o incluso a ser despedido si se sabe. Eso en el trabajo. Ahora en la familia hay un temor a ser expulsado de la casa y eso sigue ocurriendo, sobre todo en sectores de la población con menos nivel educacional, sobre todo con las personas trans, que suelen terminar en la calle. Entonces hay todo un tema de vulnerabilidad ahí que hace que sea importante medirlo y que justifica un poco que la gente tenga miedo. ¿Y la Fundación Iguales cómo entra en eso? Por ejemplo, si alguien es discriminado en su trabajo, ¿puede recurrir a ustedes? ¿Qué asesoría les pueden prestar? Sí, absolutamente. En iguales.cl/apoyo legal tenemos un formulario donde nos llegan todos los casos de discriminación en el trabajo, en el colegio también a veces, en la universidad, en fin, a veces de violencia. Y nosotros los asesoramos y los orientamos, los derivamos, depende del caso. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, hay distintos tipos de casos, desde personas que no les quieren arrendar un departamento hasta que las echan del trabajo. ¿Ese tipo de denuncias también llega? Sí, son bastante frecuentes. Vecinos que le hacen la vida imposible, conserjes que los tratan mal, jefes, gente que es echada, gente que le hacen bullying en el colegio y los directivos no hacen nada. ¿Y cómo opera ahí la ley Zamudio? Porque de acuerdo a la legislación, a partir de casos como esos se debería aplicar y debería haber sanciones, o todavía no pasa nada. Hay sanciones, lo que pasa es que, a ver, la ley Zamudio es bastante imperfecta. Bueno, de partida nosotros encontramos que lo más importante en cuanto a la discriminación es prevenirla, no solamente castigarla, que es lo que hace la ley. Pero aún dentro del proceso judicial para castigarla hay algunos errores como que, por ejemplo, que toda la carga de la prueba la tiene la víctima, lo cual en otros países se relativiza un poco. El juez puede obligar, por ejemplo, a una empresa a desclasificar información para ver si hubo alguna discriminación o no. Por ejemplo, en un protocolo de recursos humanos, en un correo electrónico, puede haber información. Porque a ti, si te echan, por ejemplo, nunca te van a dar una prueba escrita de que te echaron por ser gay o ser lesbiana. Pero hay compañeros de trabajo que pueden testificar. Sí, pero tienen temor a perder el trabajo. Eso nos pasa mucho también. Así que el tema de la prueba es bien complicado. Ahora, sí ha habido casos y hemos llevado casos. También se puede demandar por ley de consumidor, por ejemplo, en el caso de un hotel, de un motel, de una empresa que no te quiere prestar o brindar el mismo servicio. Se puede acudir a la ley de consumidor, se puede presentar un recurso de protección, en fin, depende mucho de cada caso, de las pruebas que haya, del plazo que haya transcurrido, etcétera. Uh-huh. Ahora, bueno, pese a todo, existe la ley Zamudio, que es una herramienta que antes no existía. Más allá de que no se haya convertido en ley bajo su mandato, el expresidente Piñera planteó el tema del acuerdo de unión civil, que finalmente terminó llamándose así después de rotar en muchos nombres, y lo terminó firmando la presidenta Bachelet. Sí. Este acuerdo de unión civil que se decía que iba a ser prácticamente para solo homosexuales, hoy ha demostrado que el 75% lo han adoptado parejas heterosexuales. ¿Cómo ha servido también para ustedes, para la comunidad homosexual, esta herramienta y qué desafíos les representa para seguir avanzando? Bueno, este paso que se dio el año pasado fue histórico para nosotros, porque es primera vez que el Estado de Chile reconoce que una pareja del mismo sexo también constituye una familia. La ley de unión civil que tenemos es bastante robusta, bastante completa, otorga casi los mismos derechos que el matrimonio, salvo el tema de la filiación que quedó completamente fuera, y que es la principal motivación también para avanzar hacia el matrimonio igualitario, que es el paso que viene. Pero en cuanto a la unión civil, creo que fue un espaldarazo en términos simbólicos y en términos prácticos es un gran cambio. En términos simbólicos porque lo que te decía, que el Estado de Chile reconoce que somos familia y además a las nuevas generaciones, yo pienso en mí mismo cuando era chico, creo que haber visto una pareja del mismo sexo en la televisión o en los medios, que es reconocida por el Estado sin ningún problema, me habría ayudado mucho a mi proceso interno. Y en lo práctico, hay parejas que llevan años conviviendo, que tienen, por ejemplo,
los bienes inscritos a nombre de uno, el otro no heredaría nada. De hecho, nos han llegado casos de personas agradeciendo que su pareja estaba con cáncer y que alcanzaron a contraer la unión civil en octubre y, por ejemplo, se murió en diciembre. Y está súper agradecido. O personas que, no sé, gracias al acuerdo de unión civil pueden tomar las decisiones vitales como donar los órganos o no, dónde hacer el funeral, en fin, todas esas decisiones tan importantes que hasta ahora no las podía tomar tu pareja del mismo sexo y solamente un familiar que quizás ni siquiera tenía contacto contigo. O parejas heterosexuales, como es la mayoría de los casos. Ahora, Luis, esta ley se dio y la propuso un gobierno de derecha. Eso fue fundamental para la aceptación de esta ley porque coincide con que dentro de la derecha están tal vez las posiciones más conservadoras. ¿Cómo valoras tú que se haya presentado y que la idea la haya puesto Sebastián Piñera? A ver, creo que por un lado hay que decir que el compromiso de legislar, de tener una unión civil no se cumplió. O sea, el compromiso de campaña, cuando aparecí yo, etcétera, no se cumplió y eso hay que decirlo claro porque el mismo presidente Piñera ha dicho en varias oportunidades que se arrepiente de no haber impulsado con más fuerza la unión civil porque finalmente se lo dejó en bandeja al gobierno siguiente. Pero creo que en términos políticos fue muy importante que un sector de la derecha impulsara esta iniciativa porque corre el cerco y lo transforma automáticamente en un tema transversal, en un tema del país y no solamente en un tema de nicho como era antes, en que solo algunos políticos, solamente de izquierda, solamente algunos académicos, etcétera, trataban de instalar este tema, pero sin mucho éxito. Así que creo que fue fundamental. Y finalmente lo termina firmando la presidenta Bachelet. ¿Qué fue lo que le faltó a Sebastián Piñera para poder firmarlo él? Le faltó más fuerza, más decisión para imponerse a los presidentes de los partidos de su coalición, que estaban muy fuertes en contra, y también para digamos, imponerse sobre algunos ministros que tampoco estaban muy de acuerdo. ¿Tú hablaste con él? ¿Te sentiste utilizado? Hablé con él, me llamó los últimos días de su gobierno, creo, o ya cuando había dejado el poder, no me acuerdo, pero por ahí, por marzo de 2014. Y me explicó, y me dijo, tú no sabes cómo son las casas adentro, lo difícil que ha sido. Y yo sé que fue difícil porque los presidentes de la UDI y RN se fueron con todo en contra del proyecto. Pero creo que en un país presidencialista como Chile, él lo podría haber hecho. Era cosa de instruir una urgencia que nunca se le puso. Solamente se le puso urgencia simple en los últimos meses del gobierno, lo que revela que nunca hubo una voluntad real de apurarlo. Estuvo años sin ningún tipo de urgencia en el Congreso. Ahora, la presidenta Michelle Bachelet, en septiembre pasado, ante Naciones Unidas, anuncia, cosa que sorprendió aquí en Chile, que a principios del 2017 va a mandar el proyecto de ley sobre matrimonio igualitario. Sí. ¿Tú crees que va a pasar lo mismo, que solamente va a ser la puesta sobre la mesa de un tema y que finalmente no va a tener el ímpetu presidencial para sacar la ley? Espero que no. Lo hemos conversado con la propia presidenta, con el ministro Díaz, y ellos nos dicen que no quieren simplemente enviar un proyecto testimonial y que quieren impulsarlo de verdad. Pero está por verse. Obviamente no pondría las manos al fuego. Nosotros hemos hecho todo lo posible, les entregamos una propuesta de proyecto de ley que hicimos con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y todo va a depender del día siguiente de la presentación del proyecto. ¿Qué urgencia tiene ese proyecto para ver si se impulsa con rapidez o no? ¿Por qué matrimonio igualitario y no matrimonio homosexual? Porque matrimonio homosexual sería como una categoría distinta de matrimonio, sería ponerle un apellido al matrimonio. Y la verdad es que para nosotros el matrimonio entre personas del mismo sexo y de distinto sexo es exactamente igual y equivalente. Hay algunas personas que dicen que deberían tener los mismos derechos pero con un nombre distinto. Y ahí hay antecedentes como la Corte Suprema Mexicana que dijo que ponerle un nombre distinto ya era discriminatorio y por eso ordenó que hubiera matrimonio igualitario en todo el país. Y hay un antecedente histórico muy interesante que es el matrimonio interracial en Estados Unidos,
que se aprobó en los años 60, antes no se podía casar una persona blanca con una persona negra, hasta que se aprobó, pero con una ley de matrimonio interracial, que era una categoría distinta. Y al poco tiempo se dieron cuenta que era bastante absurdo ponerle un nombre distinto a algo que es lo mismo, simplemente cambia el color de la piel de los contrayentes. ¿Qué le dices tú a los parlamentarios que se expresan muy vehementemente en contra del matrimonio igualitario en términos de que los homosexuales puedan contraer este vínculo? Porque ellos dicen que el matrimonio solamente es entre un hombre y una mujer, y esa es su posición. ¿Es válida esa posición? A ver, creo que todas las posturas son válidas. Creo que eso sí, creo que esta frase de el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que la dan como argumento, no es un argumento, es simplemente la constatación de la realidad. Y la verdad es que no tiene muchos argumentos. O sea, incluso abogados conservadores te dicen, ya eliminamos todas las discriminaciones raciales, religiosas. De verdad esto no se sostiene. Desde una perspectiva de derechos humanos no se sostiene. Yo le recomendaría que para evitar avergonzarse en el futuro, como muchos se avergüenzan de haber votado en contra del divorcio, de haber votado en contra del fin a los hijos ilegítimos, que se dieran cuenta en qué mundo estamos viviendo, que hay más de 20 países que ya tienen matrimonio igualitario, y no países tan distintos a nosotros, sino que Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, México, y que se suban al carro de la modernidad, que no se queden en el pasado. Ahora yo creo que tienen muchas razones electorales para tener esas posturas. Ahora, dentro de los extremos tal vez de esta transversalidad política, ¿cómo ves tú la postura de la UDI y del Partido Comunista frente a este tema? A la UDI la veo, bueno, muy anquilosada en el pasado, pero con unas brisas de cambio. Hace poco supimos que la diputada Turres, el diputado Lavín y el diputado de MISI apoyaban el matrimonio igualitario, que para la UDI creo que es un gran paso. También veo en la candidatura interna del diputado Belolio una posibilidad de una renovación, de dejar por fin atrás la dictadura. Así que espero que sea una derecha moderna, más parecido a lo que es quizás Evópoli, pero bueno, es un problema interno de ellos. ¿Y el Partido Comunista? El Partido Comunista creo que ha sufrido una renovación bien interesante en estos temas, sin ser yo, por supuesto, comunista ni cercano a esas ideas. Yo diría que de las bancadas más comprometidas con los temas de diversidad sexual han sido los diputados comunistas, en que todos están a favor del matrimonio igualitario, por ejemplo. Sobre todo, bueno, las diputadas más jóvenes siempre han estado ahí, en reuniones, en marchas, así que veo un apoyo importante y un cambio con respecto a el antiguo socialismo, comunismo de los años 60, de la época de la Guerra Fría, cuando se decía que la homosexualidad era un mal del capitalismo, un vicio del capitalismo. Por eso te lo preguntaba. Ahora, respecto a toda esta postura, la democracia cristiana siempre se ha manifestado más conservadora respecto a esta discusión, pero también hay divisiones dentro de la democracia cristiana. ¿Cómo ves ahí el apoyo? Bueno, la democracia cristiana es el partido bisagra, es clave para todas las iniciativas más controvertidas que se discuten en el Congreso. Y creo que mucho va a pasar por cuántos de ellos se convencen. Ahora, nosotros, por los conteos que hemos hecho, creemos que sí están los votos para el matrimonio igualitario, incluso en este Congreso. Lo que pasa es que hay muchos parlamentarios de la DC y de otros partidos también que le tienen mucho susto a su población distrital, donde en algunos distritos hay un porcentaje muy alto de evangélicos, por ejemplo, que ellos suelen dejárselo muy claro y hacer una especie de chantaje electoral y decir que no los van a reelegir si votan a favor de ciertas cosas. Así que algunos de esos parlamentarios evitan referirse al tema, muchos te dicen en privado que sus votos van a estar, pero que no lo haga hablar del tema. Luis, tenemos que ir a una pausa, pero vamos a seguir hablando de este tema, porque tú hablabas de los hijos, que por eso se quería dar este paso más allá del acuerdo de unión civil,
y que era un tema importante y que quieren que se llame igual. ¿Cuáles van a ser las implicancias? ¿Por qué quieren ustedes llegar a este matrimonio? ¿Qué cosas debería tener? Es lo que queremos seguir conversando con Luis Larraín aquí en CNN Íntimo, así que nos vamos rápidamente a la pausa y ya regresamos. Esto es CNN Íntimo y estamos de regreso en este segundo segmento junto a Luis Larraín, presidente de la Fundación Iguales. Estamos hablando sobre el proyecto de matrimonio igualitario. Luis, tú decías que esto es importante por los hijos. ¿Por qué es importante legislar sobre esto por hijos que una pareja homosexual tal vez no tiene? Bueno, es que sí tiene. La primera razón es que hay muchas parejas del mismo sexo que sí tienen hijos, porque a pesar de que no pueden adoptar en conjunto en Chile, sí pueden adoptar como solteros o solteras y criarlos con su pareja, que es lo que ocurre en la realidad con parejas que conozco. Sí pueden tener hijos por relaciones heterosexuales anteriores, antes de salir del closet, digamos, y sí pueden tener hijos también por reproducción asistida, sobre todo las mujeres. Por lo tanto, hay muchos niños que hoy día tienen dos papás o dos mamás y están desprotegidos porque solamente tienen un vínculo filial, un vínculo legal con uno de ellos o de ellas. Y eso hace que, por ejemplo, en caso de muerte del padre o madre legal, no esté claro con quién se queda ese niño, quién tiene el cuidado personal de ese niño. O, por ejemplo, si muere el padre o madre no legal, el niño no hereda nada, que también es demasiado injusto. O si se separan, no están obligados a darle alimentos, visitas. Entonces el desprotegido es el niño y por el interés superior del niño, lo que corresponde es darle toda la seguridad posible a ese niño y eso es un vínculo legal con ambos padres o madres. Y además, bueno, por igualdad de derechos, o sea, hoy día pueden adoptar los cónyuges, pero no pueden adoptar los convivientes civiles, que es bastante absurdo porque de los 5 estados civiles que hay, 4 pueden adoptar y uno no, lo cual no tiene ninguna justificación práctica y cuando se vuelva a ver el proyecto de adopción, eso va a haber que revisarlo. Y además porque... Pero antes de hacer el acuerdo de unión civil, sí se puede adoptar uno individualmente y después hacer el acuerdo, ¿no? Claro, pues, pero es bien absurdo. O sea, tú si ya tenés el acuerdo, tendrías que terminarlo para poder adoptar y crearlo con tu pareja, que ya no es tu pareja legal. Entonces tendrías que contraer la unión civil de nuevo. Es absurdo. Y además, bueno, la evidencia empírica muestra que no hay ningún tipo de diferencia en el desarrollo intelectual o psicológico, emocional de los niños que se crían con dos padres o dos madres, así que no hay ninguna razón. Dicen lo contrario, que de acuerdo a estudios que ellos tienen, que lo ideal es que un niño se críe con un padre y una madre, y que eso es por el bien del niño. ¿Cómo respondes tú y cuáles son los estudios que ustedes tienen? Sí, mira, siempre todas las partes sacan estudios y quisiera aclarar que ellos usan un estudio versus cientos de estudios. Y ese estudio es un estudio muy polémico de la Universidad de Texas, en que el profesor que se llama Mark Ragnerus fue desacreditado por su propia escuela de sociología. Se le acusó de hacer este estudio financiado por un think tank ultraconservador de Estados Unidos. Y además lo que hizo fue comparar no parejas en igualdad de condiciones con padres del mismo o de distinto sexo, sino que familias heterosexuales, digamos, perfectas, o sea, como estables, con un matrimonio sólido, etcétera, con familias donde algún padre o madre había salido del closet y por lo tanto se habían separado. Y la verdad es que la evidencia sí muestra, y eso fue súper polémico en los 90 o los 2000 por el tema de los hijos ilegítimos y el divorcio, sí muestra que hay algunas dificultades que tienen los
los niños cuyos padres se separan, relacionados con el quiebre, en fin, pero no con la orientación sexual de los padres. Entonces, ese estudio está totalmente desacreditado y todos los otros estudios muestran lo contrario. ¿La orientación sexual de los padres determina la orientación sexual de los hijos? Absolutamente no. Si no, no estaríamos todos nosotros que nacimos de padres heterosexuales, la mayoría. Conozco un caso de un papá que es gay y un hijo que es gay, pero creo que la gran mayoría de los gays y lesbianas que conozco tenemos papás heterosexuales, así que obviamente que no depende una cosa de la otra. ¿Cómo fue descubrirte tú homosexual en una familia y en un matrimonio que era, tú eres el mayor de este matrimonio, heterosexual, que tiene varios hijos? ¿Cuándo te descubres tú? A mí me costó mucho asumirlo, viví un proceso interno bien largo, que partió un poco con una negación de la sexualidad. O sea, yo como adolescente fui extremadamente perno, nunca tuve ni polola, nunca tuve ni pololo, menos. Me acerqué muy tarde a los temas de sexualidad. Y... ¿Pero porque te lo negabas a ti mismo? Porque, no sé, de repente hay homosexuales que me han dicho, a mí me gustó un niño cuando estaba en primero básico. ¿A ti no te pasó? Lo que pasa es que en mi caso lo que hice fue escindir totalmente lo afectivo de lo sexual. Entonces, a nivel meramente sexual, corporal, uno tiene claro quién te excita, digamos, sexualmente. Porque, sobre todo los hombres, porque tenemos una erección. Tan simple como eso. Entonces, sería absurdo esconder que existía esa atracción. ¿Y ahí eso lo tenías claro a partir de qué edad? De la edad que uno empieza a tener despertar sexual, los, no sé, 10, 11, 12 años. Ahora... ¿Y ahí lo negaste? Lo que pasa es que desligué lo sexual de lo afectivo. Entonces, yo sabía que tenía atracción sexual por los hombres, pero eso no lo ligué automáticamente a la posibilidad de tener una pareja hombre, porque yo no conocía eso. Yo sé que hoy día suena raro para los adolescentes de hoy, pero vivíamos en una época sin internet. Yo vivía más en una burbuja, en un barrio del que no salía, en un colegio en que era católico, en que las familias eran bien parecidas, no recorría mucho la ciudad. Y no conocía, hasta los 22 años yo no conocía ningún gay o una lesbiana, no, era un tema que no existía. Entonces, al no tener referente, es muy difícil que tú salgas del closet porque, bueno, salir del closet implica reconocerse uno mismo, pero también identificarse como gay. ¿Y qué es ser gay? Tienes que conocer a algún gay para saber qué es ser gay. Ahora, eso lo volví a unir recién a los 22, 23 años. ¿Y tus gustos no daban a entender eso a tu familia? Por ejemplo, tu papá fue hasta hace muy poco director de Cruzados. Le gusta, por lo tanto, el fútbol. ¿Te llevaba al fútbol? ¿Te gustaba ir al fútbol? No, ¿Te gustaba jugar fútbol? Me llevaba y a mí lo único que me importaba era si vendían o no maní. Y, bueno, como soy ingeniero, qué números tenían los jugadores, porque había un señor de negro que no tenía número, porque había unos que llegaban hasta el 11, y porque si eran 11, porque había uno que tenía el número 23. Esa era toda mi preocupación al ir al estadio, así que mi papá rápidamente se dio cuenta de que no era lo mío, pero creo que sería, o sea, los estereotipos existen, pero tampoco corresponden 100% a la realidad, y también hay personas heterosexuales a las que no les gusta el fútbol, por lo tanto tampoco es un indicador. Yo creo que, claro, mi mamá dice que siempre tuvo la sospecha, pero mi papá no, simplemente no se lo planteaba. Porque tal vez para un adolescente la parte más difícil es esa, contar en la casa. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, los últimos que se enteraron en realidad fueron mis papás, porque a mí me vieron una vez en una disco, alguien de mi colegio, y le contó a todo el mundo. Entonces finalmente toda la gente como de mi edad, de mi generación, se enteró muy rápidamente. Y a mí me acomodó eso porque me ahorré la lata de tener que hablar con cada uno. Tengo amigos que llevan 10 años como, ya, ahora voy a hablar con mi abuelita, ya, ahora voy a hablar con... Y a mí me dan demasiada lata tener esa conversación cientos de veces. Así que estaba feliz, pero claro, nadie le iba a decir a los propios papás. Así que les tuve que contar yo, lo hice con la ayuda de un psicólogo,
Me costó mucho atreverme, pero, pero fue un alivio gigante. Fue un shock para ellos al principio. Mi papá quedó mudo, apenas hablaba. Mi mamá tuvo como una reacción muy histriónica, con mucho llanto, mucha risa, muchas preguntas. Eh, pero, pero yo estaba preparado para ese minuto. Lo elegí bien, lo preparé bien, ya estaba grande, tenía 23 años, estaba pololeando, estaba tranquilo y me preparé para todas las respuestas para todas las preguntas que me iban a hacer. Entonces ellos me vieron tan tranquilo, tan como feliz por primera vez, que se dieron cuenta que ellos eran los que estaban mal y no yo. Ahora, tu padre viene de un mundo muy conservador, tu familia también, conservador, clase alta. Él es directivo de Libertad y Desarrollo, un think tank legado absolutamente a la derecha. ¿Cómo fue para él? Bueno, él afortunadamente lo ha contado en algunas entrevistas, lo cual se lo agradezco mucho porque mucha gente me ha comentado que a sus padres les ha servido. Él dice que, claro, al principio sintió mucho rechazo ante la idea, se preocupó mucho por la parte social. Me acuerdo que me dijo, ¿con qué cara voy a mirar al resto de los directores en el próximo directorio que tenga? Una estupidez. Pero claro, Pero es tema para él, claro. es que esas suelen ser las primeras reacciones de los papás. Siempre se dice que después de que uno sale del closet, los papás tienen que salir del closet. Entonces yo creo que la parte social al principio no sabían cómo manejarla, si les iban a preguntar o no, si negarlo, si contarle, a quién contarle, a mi abuela, cosas así. Pero mi papá dice que al poco tiempo se dio cuenta de que en realidad el sufrimiento que yo había tenido era infinitamente superior a la incomodidad que él podía tener, porque no es más que eso, una incomodidad, y se dio cuenta de que era bastante egoísta preocuparse por esa incomodidad y privilegiar eso, poner eso como más importante que la felicidad mía, finalmente. Así que se lo agradezco mucho. ¿Cómo le llevaron tus hermanos? Tú tienes un hermano que fue, además el que te donó un riñón, Sí. que no sé si ya se ordenó o Es seminarista todavía. Es seminarista todavía. El próximo año se ordena. Y claro, él viene de esta cultura, de la misma tuya, pero siguió este camino del catolicismo más allá, se compromete hasta llegar a querer ser sacerdote. Sí. ¿Cómo lo tomó él cuando la Iglesia Católica dice, sí, nosotros aceptamos a los homosexuales, pero no la práctica? Claro, ¿Y cómo se que hace se queden eso? solteros para siempre. Claro, o sea, ¿cómo se le puede restringir a una persona el ejercicio de su sexualidad? Bueno, sí, para mí es absurda la posición de la Iglesia porque te hace escindirte entre tu fuero interno y cómo vives la vida. Entonces te obliga a ser un ser totalmente desprendido. Pero bueno, de mis hermanos quizás él es el que más le costó, a los otros no tanto, como que ya cachaban, ya intuían. Y él, sí, me acuerdo que le costó un poco más, pero yo diría que ha sido bastante apoyador. Obviamente pensamos distintos en muchos temas, pero lo veo bien interesado. De hecho, me han invitado a hablar a su seminario. Yo veo en su generación una crítica bastante fuerte a los jerarcas. No sé si le va a gustar que yo diga esto, pero los veo con una actitud crítica que me gusta. Y creo que hay muchos que aspiran a cambiar la iglesia por dentro. Así que a pesar de yo no pertenecer a ese mundo, Pero tú no siempre me parece... por eso. Yo no pertenezco por varias razones. Creo que esto influyó, pero lo que me hizo hacer el clic y declararme ateo fue principalmente viajar y darme cuenta de que en realidad la religión es un aspecto meramente cultural que depende del lugar donde naciste y que podría haber nacido en otro lugar y tener otra religión y que era bastante absurdo que uno siguiera normas tan estrictas por el simple hecho de haber nacido en un lugar, en un territorio del mundo versus otro. Y también conocer personas ateas como buenas personas, por así decirlo, me influyó mucho porque cuando uno se cría como católico, uno liga los valores a la religión, porque se mezcla mucho en el colegio, en la educación, pero después, como que en tu semana tipo, en el único minuto en que te hablan de valores, es el domingo en misa. El resto de la semana, normalmente no. Pero después uno se da cuenta que en realidad hay valores universales que tienen que ver con la humanidad, con el humanismo,
y no tienen que ver con la religión, y que de hecho los valores, entre comillas, de la religión muchas veces me parecen más bien antivalores. Luis, una de las preocupaciones más grandes de los papás es que los hijos sean felices, y en ese sentido me imagino que tu familia, tus papás, tú mismo, estás preocupado de que finalmente tú tengas una vida afectiva que te haga plenamente feliz. ¿Cómo ha sido esa búsqueda? Porque tú te ves contrayendo un acuerdo de unión civil o eventualmente un matrimonio igualitario. Sí, totalmente. ¿Cómo ha sido la soltería? ¿Por qué te veo soltero? Sí, ahora estoy soltero, pero he tenido distintas parejas a lo largo del tiempo, y sí, me gusta estar en pareja. De hecho, cuando le conté a mis papás el haber estado en pareja, creo que fue súper bueno, porque ellos me vieron feliz por primera vez, después de haber sido súper solitario en la adolescencia, de haber tenido intentos con mujeres de pololeos bien fracasados que al mes terminaban, y que era un alivio para mí terminar en vez de algo triste. Así que nada, pues me gusta estar en pareja, Porque hasta y me ahora gusta... no ha pasado nada como para haber concretado en el... No sé, son cosas personales. Creo que mi trabajo no ayuda mucho porque es súper intenso, con horarios. O sea, uno puede estar hoy día estuve entrevista a las 7 de la mañana en la radio, a veces uno tiene que grabar a las 11 o 12 de la noche en la tele, a veces tenés que ir a Valparaíso al Congreso y llegar a las 12 de la noche a la casa. Los voluntarios trabajan y por lo tanto las reuniones con los voluntarios son a las 8 de la noche, son los sábados, las marchas son los sábados. Entonces es una pega bien intensa en que uno trabaja muchísimo más que las 44 horas reglamentarias. Es como un político. Y eso lo hace difícil. Ya, pero no lo descartas, no es que no sea para ti una No, vida... para nada. Hasta hace poco tiempo estaba en pareja y espero estar en pareja de nuevo. Y sí, de todas maneras, cuando me sienta estable, cuando me vaya a vivir juntos con alguien, de todas maneras me gustaría contraerlo. Muy bien. Tenemos que hacer la última pausa, Ya, Luis, pues. se nos ha ido súper rápido porque queremos hablar de la otra lucha que tiene Luis, que es por el tema de la donación de órganos, que cada vez es más difícil en Chile y cada vez conocemos más casos. Queremos saber cómo fue la suya y cómo ve el diagnóstico de aquí en adelante, porque siempre estamos viendo campañas que se necesitan con urgencia, dadores de órganos, y siempre, lamentablemente, o la mayoría o muchas veces se llega tarde. Así que nos vamos a la pausa y regresamos con el tema de la donación. Ya iniciamos este último segmento aquí en CNN Íntimo. Estamos con Luis Larraín, presidente de Iguales, quien el año pasado dio su segunda lucha para recibir un órgano, un riñón. La primera vez fue el 2003 y rechazaste ese riñón. 2010. 2010. Y sí, lo rechacé. Finalmente el año pasado fue tu hermano el donador. Sí. Primero, ¿cómo descubres? Porque esto... te aparece ya grande, no Sí. es que vinieras de niño con una enfermedad. ¿Cómo se descubre y qué pasa a partir de eso? Lo descubrí a los 24 por un examen de sangre para algo nada que ver. Me salía la creatinina muy alta, que es la proteína que se mide para ver cómo anda la función renal. Y bueno, me mandaron a hacer una ecografía donde se veía claramente que tenía muchos quistes en los riñones y me diagnosticaron mi enfermedad que se llama poliquistosis renal. Que es hereditaria y por lo tanto después de mí se empezó a estudiar mi familia y encontraron que mi mamá y todos mis hermanos también la tienen, pero mucho menos avanzada que yo. En mi caso fue un caso raro de avance muy rápido. Al principio no le tomé mucho el peso, no sabía que, obviamente nunca había escuchado la enfermedad, no sabía que era grave. Lo primero que pensé es los ovarios poliquísticos,
que muchos de mis amigas tenían y ya tenían que tomarse unos remedios, pero no significaba un gran cambio de vida. Pero después el doctor me empezó a decir que tratara de tener una vida lo más normal posible y ya dije, chuta, parece que mi vida no va a ser tan normal. Y después, cuando mes tras mes mis exámenes eran cada vez peores y peores, me di cuenta de que en realidad esto estaba avanzando súper rápido y que me acercaba a la temida diálisis, que estuve 3 años, de 2007 a 2010, y que implica un estilo de vida, una muy mala calidad de vida. Uh-huh. Bueno, y tuviste 2 veces que estar en la lista para recibir un órgano. Sí. Te han hecho 2 trasplantes. ¿Cómo se vive, y tú eres bien ingeniero en esto, el tema de la donación? ¿Quiénes son los candidatos para recibir un órgano? ¿Cómo se gestionan los órganos en Chile? Tú estudiaste todo eso a Sí. partir de tu caso. ¿Cuál es el diagnóstico que tienes a partir de lo que a ti te pasó? Porque el último trasplante, el que sí funcionó, lo hiciste el año pasado, así que los Sí. datos están fresquitos. Sí. A ver, yo veo principalmente 2 problemas en el tema de las donaciones, que son tenemos una tasa muy baja, o sea, tenemos 7 donantes por millón de habitantes al año, cuando España tiene entre 35 y 40, y Uruguay tiene alrededor de 20. Por lo tanto, tenemos mucho para crecer. Y los 2 principales problemas son, uno, la falta de gestión hospitalaria para procurar esos órganos. Y lo segundo es la negativa familiar, que es de lo que siempre se habla en la prensa. ¿Y sirven las campañas? Para lo primero no, porque es una gestión interna que recién imagínate, solamente hace 6 años se creó una unidad en el Ministerio de Salud. Antes todo lo hacía una ONG, que es la Corporación del Trasplante, obviamente con pocos recursos, etcétera. Pero para el tema de la negativa familiar, creo que las campañas que se han hecho hasta ahora no sirven mucho. De partida, las campañas que hacen las familias para sus seres queridos creo que no sirven de nada y al contrario perjudican. De hecho, en España están prohibidas porque generan la sensación de que eso favorece que a esa persona le llegue un órgano, cuando en realidad eso es absolutamente incorrecto, porque el sistema que lo maneja el ISP asigna los órganos con criterio totalmente técnico. Depende de qué órgano. Pero en el caso del riñón, lo que más influía, el 60%, era la compatibilidad del tejido, es decir, que tus genes fueran parecidos a los genes del donante. En segundo lugar, con 20% de los anticuerpos que tuvieras con esa persona, y en tercer lugar, el tiempo de espera. Así que creo que hacen mal esas campañas individuales. Lo que debería haber son campañas nacionales sin rostro, o con, digamos, actores, rostros genéricos, meter el tema en los colegios, porque hay muchos mitos, hay mucha ignorancia con respecto al tema, y creo que solucionando eso, o sea, enseñándolo en los colegios, que toda la población esté enterada, por ejemplo, que solamente los pacientes con muerte cerebral pueden donar, que solamente son el 2% de los muertos. Se debería ir eliminando los mitos y disminuyendo la negativa familiar. Y por otro lado, creo que hay que inyectarle más recursos al Ministerio de Salud para que efectivamente haya personas, haya equipos de procuramiento en todos los hospitales de Chile a todas las horas, y que haya más camas UCI disponibles, porque si llega un paciente con muerte cerebral a una UCI saturada, no le van a dar la cama UCI, porque el corazón le va a dejar de latir en un par de horas, versus una persona que tiene posibilidad de salvarse y sobrevivir. ¿Se pierden muchos órganos? Sí, o sea, si tenemos 7 donantes por millón de habitantes, y en España tienen entre 35 y 40, tuvieron 42 creo el año pasado, claramente se pierden todos esos órganos, porque no hay ningún indicador que te pudiera decir que en Chile mueren menos personas por muerte cerebral que en España. ¿A lo mejor están más dispuestas allá? Sí, eso es un factor. Como te decía, son los 2 grandes factores. La negativa familiar allá es más baja, pero siempre existe. Allá, claro, no es el 50% como acá, que debe ser en torno al 20 o 15, pero el tema de la gestión lo tienen mucho mejor resuelto, con incentivos, porque por ejemplo los hospitales tienen metas de gestión hoy día para apurar las listas auge y todas esas tremendas filas que ha habido en el sector público en los últimos años. Lo que hicieron fue, ya, usted operó, no sé, 20 vesículas el año pasado, hospital X, este año tiene que operar 30.
y con incentivos monetarios, incluso. Que, bueno, un poco cuestionable, pero en fin, tiene que hacerse lo mismo con los trasplantes. O sea, tiene que estar dentro de las metas, de los indicadores que tienen que cumplir los hospitales, hacer tantos trasplantes al año, y para eso tienen que tener los equipos, las enfermeras, los médicos, porque necesitan un neurólogo o neurocirujano para certificar la muerte cerebral a las 4 de la mañana, tiene que haber alguien que llame al Ministerio de Salud, en fin, es toda una cadena que, no sé, si alguien se muere en Punta Arenas, si alguien se muere en un centro de baja complejidad, si no lo dirían rápidamente a un hospital de mayor complejidad que tenga cama UCI, ese órgano se va a perder. Entonces hay todo un tema de gestión de logística que hace que se pierdan muchos órganos. ¿En cuál de las dos batallas que das tú crees que hay más avance? ¿En la de la donación o en la lucha por la diversidad? Creo que las dos estamos por debajo de nuestros vecinos como Argentina y Uruguay. Pero creo que en la diversidad sexual quizás se han visto más avances en los últimos años. En cambio, en la donación estamos estancados con los 7 donantes por millón desde que yo esperaba la primera vez un órgano hace 10 años. En el tema de la diversidad, y lo hablábamos mientras estábamos en la pausa, también quedan muchísimas cosas y muchísimos temas de los que todavía no se habla. No hemos hablado de los transexuales, no hemos hablado de los bisexuales. ¿Cuánto conocimiento hay sobre aquello? Poca. De hecho, un candidato concejal con los que hemos estado firmando compromisos de apoyo a la diversidad sexual en caso de ser electo, me decían, oye, pero ¿cuántos sexos tienen ustedes? Los gays, los transexuales, los bisexuales, ¿cuántos sexos? Y no son sexos. Hay que distinguir entre orientación sexual, sexo, identidad de género, expresión de género. Entonces, sí, falta conceptos básicos que ojalá se instalaran en los colegios, en las mallas curriculares, que sabemos que el tema de la educación sexual es un gran pendiente en general. Imagínate la educación sexual diversa. Así que la población es muy ignorante en estos conceptos, y de hecho nosotros estamos constantemente capacitando a colegios, universidades, empresas, organismos públicos, en fin. Así Pero que está el interés. Hay mucho desconocimiento, y en el tema de los trans estamos avanzando con la ley de identidad de género en el Congreso, así que hay una esperanza de una mejor calidad de vida que en el futuro, con el cambio de sexo y nombre legal, que hoy día no es posible hacerlo. ¿Tienes domicilio político, Luis? No, en ningún partido. Me siento una persona de centro y me siento cómodo con las ideas de centro. No me gustan los extremos de ningún tipo. Siento que tanto la derecha como la izquierda tienen cosas que aportar, y me carga este binarismo que creo que es herencia del sistema binominal y herencia del plebiscito del sí y el no, en que están los buenos y los malos, los míos y los tuyos, los amigos y los enemigos, porque el mundo no es así. De hecho, si tú le preguntas a la gente dónde se ubica políticamente entre 1 y 10, el número que más se repite es el 5, después el 4 y el 6, después el 3 y el 7, y así. Entonces, tenemos una ilusión de dos bloques contrapuestos, porque las élites políticas están organizadas así, cuando en realidad la población no piensa así. La mayoría de la población no tiene un pensamiento muy de derecha ni muy de izquierda. A partir de esto, de la presidencia de Iguales, de la lucha que estás dando, ¿te ves en una carrera política? No sé, hay gente que me lo ha preguntado, pero por ahora yo diría que no. Estoy cómodo en Iguales, estamos dando avances, y creo que todavía tengo bastante que entregar. Uh-huh. Y desde una carrera parlamentaria, por ejemplo, llevar estos temas al Parlamento, siendo tú representante de esa diversidad, ¿no sería mejor? Quizás, no sé, por ahora no lo veo como una opción. No te veo para nada entusiasmado. Pero siempre es bueno que haya gays, lesbianas, bisexuales, trans, ojalá en el Parlamento, porque, claro, llevan la lucha en carne propia, y cuando uno tiene la vivencia interna siempre va a tener un motor mucho más potente para liderar los temas. Tenemos muchos parlamentarios aliados hoy día, pero claro, yo creo que le falta diversidad al Parlamento. ¿Te sientes feliz después de haber, tú dices, salido del closet, pero en definitiva es mostrar lo que uno es, todo? Sí, vamos por la vida, sí, de hecho yo salí del closet no solamente en lo sexual, sino que en muchas otras áreas. Empecé a atreverme a ser quien soy, a desarrollar mis gustos, mis intereses, a partir de ese momento. De hecho, me di cuenta que no me gustaba mi carrera, me di cuenta de que
no sé, que había gustos que ni siquiera me había permitido tener, así que siento que ha sido un proceso muy sano. Y me siento infinitamente más feliz ahora que antes y tengo una mucho mejor relación también con mi familia ahora que antes. Luis Larraín, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti. Y a todos el equipo de CNN Íntimo. Gracias a todos. Y a ustedes también muchísimas gracias por nuevamente estar junto a nosotros. Nos vemos como siempre dentro de 7 días. Sigan en la sintonía de CNN Chile.